muchos milagros que empezamos a ver de parte de Dios, donde Dios realmente me tapó la boca, es decir, querías comprobar mi poder, y esa fue una de las experiencias sobrenaturales que a mí me fueron afirmando en la fe, y realmente a estar convencido de que Dios es real y tiene el poder para sanar y hacer milagros. Dos preguntitas me brincan aquí, no sé si tú nos puedas ayudar. Primero, ¿por qué, como tú decías ahorita, cuando la persona está en necesidad, está más abierta, ¿verdad? Está más abierta a que se le hable, a que se le comparta, a que busque simplemente a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos tan complicados los seres humanos que ocupamos estar en el problema para voltear a ver a Dios? ¿Por qué piensas tú? Fíjate que a lo que comentas, tengo un dicho ahí que es con respecto a eso, que nosotros o el ser humano acostumbra a tomar a Dios como la Cruz Roja. Solamente cuando le necesita lo llama o lo busca. Entonces, realmente las situaciones difíciles nos orillan a buscar a Dios, porque quedamos limitados nosotros ante las situaciones que se están presentando delante de nosotros, donde ya se acaba ese ego, se acaba ese orgullo de decir, bueno, aquel que decía poderlas todas, o aquel que decía, yo no necesito de la ayuda de nadie, yo puedo solo. Nos vemos en situaciones difíciles, quizás a lo mejor un ejemplo puede ser cuando te detectan alguna enfermedad incurable y el médico te dice, ¿sabes qué? Tienes tanto tiempo de vida, ya no hay nada que hacer. Entonces ahí corremos hacia Dios a buscar. Y es difícil entender, y quisiera explicarme bien. No es que Dios te desee esa enfermedad, no es que Dios te desee ese momento difícil, no es que Dios te desee ese momento trágico, pero lo usa a tu favor todavía. Así es. Porque en ese momento complicado, ¿verdad? Dios lo usa para darnos una oportunidad más de buscarlo, ¿no? Así es. Sí, mira, fíjate que hay algo que también creo yo, es que dentro de todas las cosas malas que suceden, son a causa de nuestras propias decisiones. Totalmente. O sea, cada decisión que una persona tome, habrá una consecuencia positiva o negativa. Entonces, todo radica, Mario, en que recuerda que la Biblia nos habla de que Dios ha puesto voluntad en el hombre, que hay algo que comúnmente nosotros llamamos libre albedrío, que no viene como tal la palabra libre albedrío en la Biblia, pero hay muchos versículos que nos dan a entender que Dios ha dado una libre decisión o voluntad al ser humano, donde Dios dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge tú pues. Entonces Dios nos da a escoger, y lamentablemente en nuestro diario vivir nosotros no consultamos a Dios para tomar una decisión sabia y por lo tanto tener una consecuencia positiva. Entonces nosotros tomamos malas decisiones, y cuando fallamos o estamos pagando la consecuencia de ello, es donde nosotros decimos, ¿por qué a mí, Dios? Dios, ¿por qué tú permites ¿Por qué a mí si soy tan bueno? Sí, ¿por qué a mí? ¿O por qué permites, Dios, que yo esté pasando esto? Y si Dios respondiera, Mario, dijera, ¿por qué tú lo permitiste? Porque Dios no respondería, ¿me tomaste en cuenta en esta decisión que tomaste que te orilló a este problema? No, tú la tomaste la decisión, entonces tú eres el culpable, por así decirlo, de esa consecuencia al tomar una decisión que no consultamos a Dios en su momento. Pero en la misericordia y en el amor de Dios, Dios es el único que puede sacar algo bueno de lo malo cuando ya no podemos nada que hacer. Totalmente, ¿no? Y como te decía, a final de cuentas Dios usa ese momento, esa situación, esa experiencia que nosotros, ¿no? Lo comparto totalmente contigo, nosotros nos metimos ahí muchas de las veces, o decisiones de otras personas, porque también pues no controlamos decisiones de otras personas. Tú nos decías, por ejemplo, ahorita el accidente que Dios ahí te guardó, la otra persona se cruza el alto, ¿sí? La otra persona tomó una decisión de cruzarse un alto. Ahí Dios, pues, ¿qué onda? ¿Por qué le echamos la culpa a él, no? La otra persona toma una decisión irresponsable, se pasa el alto, ¿no? Y afecta en este caso a ustedes. Entonces ahí que tú le digas, Dios, ¿por qué a mí? O sea, Dios dice, pues, ¿yo qué? ¿No? Se quedaría así volteando para todos lados, y ¿yo por qué? ¿Verdad? Estaba escuchando hace tiempo un videíto de un pastor, decía él que trabajaba en una universidad como decano, ¿no? En Estados Unidos se usa mucho esta parte de el decano,
tiene otro nombrecito, por ahí se me fue ahorita el nombre, como para ayudar en la parte espiritual en las universidades está esta persona, esta figura, ¿no? Y él decía que llegaban muchos estudiantes de filosofía, ¿verdad? En sus primeros semestres, hablándole así en una terminología muy, muy elevada, ¿no? Los primeros semestres, y él decía, él es de primer semestre, ¿verdad? No, pues sí. Bueno. ¿Por qué? ¿Cómo se dio cuenta? Y ya le explicaba, ¿no? Por cómo me estás hablando y todo eso. Pero en fin, siempre venía la pregunta, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite que haya hambre? ¿Por qué Dios permite que haya esto, que haya lo otro, guerra, todo esto? Y decía esta persona, decía el pastor, yo no te voy a contestar esta pregunta hasta que tú me la hagas bien, hasta que tú me hagas la pregunta correcta. Y se quedaban las personas así, ¿no? Los estudiantes, pues ¿cuál es la pregunta correcta? La pregunta correcta debería de ser que tú me preguntaras, ¿cómo es que un Dios poderoso no haga nada por destruirme después de mis malas acciones que hice este día? Esa es la pregunta correcta. Porque al final de cuentas todo lo que vemos es en base a decisiones que el humano ha tomado. Así es. ¿Sí? El hambre, la pobreza, la guerra, la desigualdad, muchas de las condiciones del ser humano complicadas vienen por decisiones propias del ser humano. Es correcto. Pero en medio de todo ello, Dios sigue mostrando su amor, ¿no? Así es. Vámonos a un pequeño corte musical, algunos anuncios por ahí también, y ya estamos, se nos complicó un poquito la transmisión, pero ya estamos ahí en vivo totalmente en Facebook, así que nos puede buscar como Radio Vida Hermosillo, ahí estamos ya transmitiendo totalmente en vivo, y como siempre les decimos cada noche, compartan el video, de verdad que nos ayudan mucho llegar a más personas, y lo insisto, no por estar nosotros, no por figurar nosotros, sino porque se escuche un mensaje diferente, un mensaje distinto, un mensaje que trae vida en medio de todo lo que vemos, en medio de todo lo que escuchamos, las malas noticias, las situaciones ahí tan absurdas que muchas veces vemos, publicamos, ¿verdad? En redes sociales, que podamos encontrar algo realmente propositivo con mensaje, y un mensaje diferente, un mensaje de vida. Así que le animamos a que compartan el video a las personas que ya están por ahí conectadas en Facebook, y volvemos después de unos anuncios, de un corte musical. Solo un minuto. La intimidad con Dios no sucede así nomás, requiere determinación y una inversión significativa de tiempo y esfuerzo. Si buscamos relacionarnos de manera personal con Él, debemos aprender a resolver el conflicto. En las disputas humanas, por lo general, hay falta en ambos lados. Pero si nos encontramos en conflicto con Dios, entonces sabemos que la falta es solo nuestra, porque Él siempre tiene la razón. Además, debemos esperar con confianza. A medida que entendemos mejor el carácter de Dios, nuestra confianza crece y nos acercamos más a Él. Asimismo, debemos coincidir con Dios. Nuestra agenda y nuestros planes deben reflejar que Dios es nuestra prioridad absoluta. Todo lo que nos pide es nuestra presencia y nuestra cooperación. Para más información, visite encontacto.org. Veamos, señor Morales. Acuéstese en este sillón y yo tomaré unas notas. Ok. Ahora, ¿cuál es el problema? Creo que soy paranoico. ¿Paranoico, señor Morales? Sí, siento que muy adentro sé lo que es bueno y lo que es malo. Sé cómo debo comportarme y que no hago lo que sé que debo hacer. Y sigo poniendo excusas de por qué no hago lo que debería. Y tengo miedo de que un día voy a estar frente a Dios y que voy a tener que dar cuentas y que no voy a tener excusas. ¡Ah! ¿Qué fue eso? Nada, señor Morales. Solo rompí mi lápiz. Entonces, ¿cree que estoy paranoico? No, no lo está. Entonces, ¿no estoy paranoico? Para nada. Paranoia es cuando tus temores están basados en hechos falsos. Entonces todo a lo que le tengo miedo es cierto. Pues así es. Sabemos que hay una manera de vivir y que nadie vive conforme a ella, pero es por esa razón que Dios nos perdona, siempre y cuando aceptemos que necesitamos ser perdonados. Pude haber leído eso en la Biblia. Y le hubiera salido más barato. Van a ser $80. Un mensaje de Producciones Lifeline en lifelinepro.com. Ilumina tu rostro con una sonrisa. Para que alumbres el camino de quienes te aman. Estás en sintonía de Radio Vida. Josefina está muy triste y desesperada porque ya no sabe qué hacer con su marido, que constantemente humilla y lastima a sus hijos. Es una situación insoportable. Pascual tiene un carácter muy fuerte, pero eso no justifica que les hable tan mal. Les dice que no sirven para nada, que son un estorbo.
El otro día le digo a Camilito que ojalá no hubiera nacido. A mí me duele mucho. Yo veo cómo ellos han cambiado, se sienten inseguros, asustados y actúan muy extraño. Yo no sé qué hacer. Josefina debe pedir ayuda profesional porque sus hijos están siendo víctimas de abuso emocional. El abuso puede marcar la vida de los niños para siempre. Los destruye por dentro. No permitas el abuso en tu hogar. Llama a la Línea Nacional contra el Abuso Infantil al 1-800-422-4453. 1-800-422-4453. Un mensaje de la Red Hispana. ¿Dónde están los agradecidos? Vamos a soltar. 1, 2, 1. Perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré. Celebraré, agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto. Tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto. Ahora ustedes conmigo. Todos arriba. ¿Alguien puede saltar? Agradecido, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Agradecido. Estás en sintonía de Radio Vida, transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, en el 105.7 FM para servir a nuestra comunidad. Estamos de vuelta en Vidas que Inspiran aquí
por Radio Vida 105.7 FM, teléfono en cabina 311-7612. Le animamos a que nos marque, llame, nos deje saber de dónde nos escucha, si ha sido de inspiración alguna de las historias de vida que les hemos compartido, ¿verdad?, con nuestros invitados cada martes, de cómo confiando, cómo creyendo en Dios, todo cambia, ¿verdad? No estamos solos, de verdad, esa mentira, ese error en el que caemos muchas veces de que estamos solos en medio de un problema, en medio de una necesidad, que nadie nos escucha, nadie nos comprende, nadie nos entiende y nadie sabe lo que llevamos dentro. Hasta dichos hacemos, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, son los maldichos mexicanos, como ese Jairo de que nadie sabe lo que lleva el morral más que el que lo lleva cargando. No es cierto, Dios sí lo sabe, ¿no? Dios sí lo sabe, y ese también muy famoso, que el que nació patamal, del cielo le caen las hojas. No es cierto, del cielo cae la bendición, no las hojas. Toda ¿no? dádiva y todo don Toda perfecto. dádiva, todo don perfecto viene del cielo. ¿Cómo Así que es. las hojas? Y que el que es maceta del corredor no pasa. No, o sea, puros mal dichos mexicanos tenemos, y cómo lo creemos, lo tomamos, lo decretamos, lo declaramos en nuestras vidas, y por eso nos va como nos va. Pero no es cierto, Dios está ahí siempre. Dicen que al alcance de una oración, a la distancia de una oración, y es verdad. Nos platicabas, Jairo, nos platicabas un poquillo entonces de cómo ha sido, ¿verdad?, este crecer en los caminos del Señor, y pues ahora trabajando un poquito más de lleno, encargado de este, pues que inició como desayunador, ¿no? Pero ahorita ya también se convirtió en un lugar donde se está compartiendo de Dios ahí en el Cerro Colorado. ¿Qué experiencia te ha traído esto? ¿Qué has visto tú? ¿Cambia la necesidad de la gente de acuerdo a su situación económica, o a final de cuentas todos necesitamos de Dios? Todos necesitamos de Dios, man. Fíjate que de repente me tocó ver personas que, aunque estaban pasando por mucha necesidad financiera, hay gente que a veces nosotros, o por ejemplo en el término de humildad, a veces se confunde el término de ¿no? humildad, ¿no? Y pensamos que el ser humilde pues es andar así con vestiduras desgarradas, sucios en la calle. Pero eso no tiene nada que ver. La humildad tiene que ver con una actitud del corazón, una actitud sincera o sencilla. Y mucha gente ha malinterpretado esa definición de humildad, creyendo que mientras más pobre o menos tiene, realmente va a poder lograr el cielo, ¿no? Porque el reino de los cielos es de los pobres, ¿no? Pero no se refiere a ese concepto, sino a los pobres en espíritu, es decir, aquellos que aceptan o reconocen la necesidad de Dios en su vida. Y nos ha tocado ver de todo, Mario. Gente que sí realmente ha aceptado una bendición como una prenda, una despensa, y sobre todo la palabra de Dios, que es la que cambia los corazones de las personas. Sí, de verdad que te lo digo porque pues igual escuchar tu opinión, pero pues sin duda, ¿no? La necesidad es de todo el ser humano. Tristemente basamos esa necesidad como que en la parte económica. El que tiene resuelta, digamos, la situación económica, que pues son pocos, ¿no? La verdad, que puedan decir, no, pues yo estoy bien económicamente, no me preocupo, puedo dejar de... Hay un meme que me gusta mucho, no me identifico, no quisiera decir que por eso, ¿verdad? Pero dice, tengo el dinero suficiente para vivir el resto de mi vida, ¿no? Pensando que me voy a morir mañana, ¿no? Algo así, estamos casi todo mexicano, ¿no? Estamos en esa condición, en ese nivel de riqueza, ¿verdad? Pero más allá de una condición económica, pues la necesidad de Dios es universal, ¿no? Todos tenemos necesidad de Dios, pero siempre como que se enfoca mucho en la parte económica. El que menos tiene, económicamente hablando, como que es el que se piensa que necesita más de Dios. Y el que tiene, digamos, la capacidad económica, pues es como que no tanto, ¿no? Porque pues si hay enfermedad, de alguna otra manera hay dinero con que suplirla, ¿no? Más allá de pero momentos... que de una enfermedad incurable, Mario. Exacto, o sea, ¿no? Más allá de una enfermedad donde pues ya totalmente sobrepasado la medicina y todo esto, pero a final de cuentas la necesidad es la misma, ¿no? Se manifiesta de manera diferente tal vez. Así es. ¿No? Una persona que tiene capacidad económica a una que no, se manifiesta diferente la necesidad, o son diferentes las actitudes del corazón donde podemos manifestar
ahí esa necesidad de Dios. Así es, la necesidad pues está en el corazón del hombre. Y se manifiesta de diferentes maneras. Quizás en la persona que tiene la solvencia económica, pues quizás esté llena de soberbia, de orgullo, de altivez, y en alguna necesidad como una enfermedad incurable, pues de nada le va a servir el dinero, ¿no? Y realmente, pues el dinero en sí no es malo y todos lo necesitamos, ¿no? Pero el detalle o el error está en depender del dinero. Y realmente esa es la raíz de todos los males. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero. No el dinero en sí, así es, sino cuando se convierte en aquello que es prioritario para nosotros, en nuestra dependencia total. Y cuántas noticias no hemos escuchado, Mario, de personas que son empresarios o de mucho dinero y que tienen en algún momento la quiebra o que se les ve en alguna situación difícil. La primera salida o escapatoria de ellos es querer quitarse la vida porque creen que no pueden solventar o pagar esa deuda millonaria. ¿Y cuántas personas hay así? Y muchos han tomado esa decisión de quitarse la vida por alguna deuda o por un negocio que no les funcionó. Totalmente, ¿no? Como esa parte del dinero pues siempre está muy ligada al corazón del ser humano, y por ello, ¿no? La Escritura sí lo habla, sí lo dice, de que pues la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque todo lo que provoca en nuestra vida, todo lo que mueve, todo lo que nosotros depositamos, la fe, la confianza en el dinero, y cuando no está, pues cómo se complica. ¿Y qué experiencias has visto ahí en el cerro? A lo largo de estos años, Jairo, a lo largo de estos años que has estado trabajando ahí, de cómo Dios suple, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se ha mostrado en ese lugar. Fíjate que uno de los propósitos que Dios nos hizo entender por qué estamos en ese lugar es no solamente manifestar el amor de Dios, que eso es lo más importante, y la gracia, la salvación que hay a través de Cristo, sino que Dios, por ser un Dios práctico, realmente va a ir respondiendo a la necesidad que cada persona tenga. Y en esos lugares, pues a simple vista se ve que la necesidad es económica. En algunas ocasiones la liberación o poder ser restaurados en personas que están esclavizados a algún vicio, porque también vemos que en las colonias marginadas se ven familias que los padres son alcohólicos, son drogadictos, y eso los lleva, esa dependencia en los vicios los lleva a la ruina realmente. Entonces el compartir el amor de Dios en esos lugares, hemos podido ver la transformación integral, por así decirlo, en la persona. Cómo Dios empieza primero a restaurar el alma, el cuerpo, desintoxicando en aquellas personas que estuvieron consumiendo, atadas a algún vicio, a las drogas, y después enseñar principios que la Biblia establece acerca de honrar a Dios y depender de Dios para que los cielos se abran y que Dios pueda proveernos en cualquiera de las necesidades que nosotros tenemos. Y vemos muchos versículos ahí en la Biblia donde nos manifiesta que Dios es nuestro. Por ejemplo, Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando nosotros ponemos a Dios como prioridad, Él suple todas nuestras necesidades. Y al menos nosotros lo hemos podido ver en la gente y en nosotros mismos, Mario, porque cuando nosotros tomamos la decisión de servir a Dios, hemos visto la honra de Dios. Fíjate que debes de saber que en la Biblia, en Juan 12:26, nos habla acerca de algo que Jesús dijo, y es que si alguno quería servirle, dice: si alguno quiere servirme, sígame, y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, como humanos, realmente nuestra naturaleza busca una recompensa, ¿no? Por decir, una persona que inicia conociendo a Dios o quiere conocer a Dios puede decir: ¿qué gano yo? ¿Qué voy a ganar yo con entregarle mi vida a Dios? ¿Qué gano yo con servirle a Dios? Yo he escuchado a mucha gente, a ver, te invitan al servicio de la obra de Dios, pero dicen: ¿y qué voy a ganar yo? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo? Porque pensamos en beneficios propios. Pensamos que le estamos haciendo, para empezar, un favor a Dios. Le estamos haciendo un favor a Dios, ¿no? Cuando no, pero realmente, y fíjate, curiosamente, vemos que Dios nos recompensa. Dios dice: Jesús dijo: si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y una de las definiciones de honra es que Dios traerá recompensa, el que Dios te levantará. Hay una derivación ahí de la palabra honra que viene de honorarios. Entonces también es un pago.
O incluso cuando nosotros oramos, Jesús dijo, tenemos una recompensa, Mario, por el orar. Cuando Jesús dijo, cuando ores, dice, entra a tu aposento a un lugar secreto, dice, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Esa palabra recompensa es que va a haber un pago por buscar a Dios. Entonces, si nosotros oramos, buscamos a Dios o incluso servimos, en poder ser de bendición a la sociedad, porque esa es una manera de poder servir a Dios, el ayudar al pobre, el ayudar al necesitado, el visitar a aquellos, a los huérfanos, a las viudas, el poder brindar de lo que Dios nos ha dado. Eso es servir a Dios. Si alguno sirve a uno de ellos, como Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. A veces nos preguntamos, oye Dios, ¿cómo te puedo servir? Pues estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo, fuiste a visitarme en la cárcel y fuiste a verme. Entonces, todo eso es una manera en que nosotros podemos servir a Dios. Sí, ahorita que decías honorarios, ya me iba a ir sobre el pastor, ¿verdad? Que se reportara, pero luego me acordé que el que paga es Dios, ¿no? Exactamente, ya, el que llama paga, dicen por ahí, ¿no? Como digo la rana René, ¿no? Ya después se me pasa. Pero yo no concibo, Jairo, yo no concibo una persona que diga que cree en Dios o que ya es un creyente, que es un hijo de Dios y no sirva. No puede haber una persona que una vez encontrado a Jesús no sirva, no quiera servir, pues no digo que no sirva de que no sirve para nada, no, sí, sino que no sirve, no da su vida en servicio, pues. ¿Por qué se complica tanto de repente? ¿Por qué de repente siempre buscamos a Dios para nosotros y luego para nosotros, y ya que suple, seguimos pidiendo para nosotros? Y no logramos ver esa otra parte de que Dios te quiere dar, pero para que tú también des. ¿Por qué crees tú que se complica de repente esto? Realmente volvemos al centro de todo eso, al egoísmo del ser humano. O sea, porque siempre estamos pensando en nosotros, buscar la manera en que nos beneficie. Cualquier cosa que nosotros hagamos, incluso para el reino de Dios, buscamos o pensamos en nosotros mismos, el qué gano yo. Entonces, siempre queremos, fíjate Mario, queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos esas responsabilidades que implican. Entonces, la Biblia realmente nos dice en muchas partes que siempre encontramos un pero ahí, ¿no? O sea, queremos que nos vaya bien. Por ejemplo, en el libro de Josué, mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces, no temas ni desmayes. O por ejemplo, de que a veces nosotros no queremos conocer a Dios a través de la Biblia, pero ahí mismo en Josué dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. Entonces, en el hacer implica el servicio, como tú dices. O sea, Dios nos ha enseñado, Jesús mismo nos enseñó a través de su mismo ejemplo que nosotros deberíamos de servir, porque estamos para hacer luz, estamos para hacer sal. Entonces, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego dice ahí, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero queremos que todas las cosas nos salgan bien, pero se nos olvida ese porque entonces olvidamos lo que está detrás. Nos vamos a lo bueno. Nos vamos a lo bueno, así es, pero realmente siempre a mí me da mucha risa porque en cada promesa como que hay un pero. Y no es que Dios condicione eso, sino que sabe que nosotros podemos hacerlo. Si Dios nos está pidiendo que hagamos algo es porque sabe que lo tenemos. Si nos pide algo es porque sabe que lo tenemos y que lo podemos hacer. Entonces Jesús mismo dijo, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes hagan. Entonces vemos implícito el servicio, el hacer, así como, o sea, Él los envió, escoge a los discípulos, Él los envía. Entonces la cuestión del reino de Dios es el hacer. Encontramos ahí, no sé, en Mateo, en los evangelios, dice, escribo acerca de las cosas que Jesús dijo e hizo también, o sea, todas las cosas que Jesús enseñó e hizo también. Entonces, no solamente está el decir, sino el hacer, manifestar, ¿no? Obras, ¿no? Yo lo veo toda esta parte que tú mencionas, ¿verdad? Como ese pero, esa condicionante o ese requisito, más que un pero, más que un requisito, como una base, ¿no? Como una base, como una plataforma, como un cimiento para, ahora sí, edificar. Exactamente. Porque no podemos edificar en la nada.
No podemos edificar sin cimiento, no podemos edificar sin un castillo, sin algo firme, algo ¿no? sólido. Algo sólido. Y muchas veces queremos eso, edificar la bendición, lo bueno, pero así como llega se va porque no hay una base, porque no hay una solidez donde edificar aquello y sea realmente de bendición, ¿verdad? Más que un pero, más que una condición, es esa base que necesitamos tener, ¿verdad? En este caso el meditar, el escudriñar, el que esa ley no la olvidemos, sino que meditemos en ella y hagamos, ¿no? La practiquemos, la vivamos, genera esa base para nosotros ya poder entonces, como tú bien dices, todo nos salga bien, nos vaya bien en la vida, podamos tener una y mil bendiciones que Dios quiere darnos. Bien, estamos avanzando aquí con el buen Jairo, de verdad que yo veo aquí la carita de Sergio, ¿verdad? Cómo está recibiendo, cómo está ministrándole Dios, ¿verdad? Y hay que hacer algo, Sergio, hay que activarnos al servicio, ¿no? Hay que entrarle. El Eri pues ya lo hace, ¿no, Eri? Ya ando bien entrado yo, Mario. No hay que Bien. Vamos a pasar ahorita que antes de mandar al anuncio de la canción. Bueno, tú ya has pedido una canción, Mario, de Tales Roberto. Ahorita todavía no. Y se parece, ¿no? Se parece. ¿Te parece, no? Mario Roberto. Oye, Mario Roberto. No hemos encontrado ese parecido, tienes razón, sí es cierto. Llevadito. Ya estamos entrando en confianza. Oye, pero agárrate. ¿Cómo se llama la canción para buscarla ahorita? Ahorita te lo digo, no me exhibas aquí al aire, por favor, Eri. No, si no la encuentro de momento, pues no va a ser mi culpa, Mario. Ahorita la buscamos porque es el tema ahí que queremos seguir avanzando con el buen Jairo, entonces va a ser así como que la entrada, ¿no? Mandamos un anuncio acá por WhatsApp al señor Isidro, que nos escucha por la radio, y también un saludo al pastor Martínez y su esposa Josefina. También se comunicó por el WhatsApp Laura Vázquez, un saludo para ella. Y acá en el Face también hay comentarios. Léele, Sergio. Vamos a ver algunos que están por aquí. Haz algo. Bueno, saludos a la señora Juanita Silva. Que estamos hablando de servicio, mire, se me agüita que lo traigo. Saludos a Jairo de parte de Jesús Guerrero Mendoza. Raki Magaña también manda saludos a Jairo. Julián Duarte también le manda saludos a mi amigo Jairo. Julián, un saludo para usted también. También Fer Max manda saludos. Álvaro Garrido, José Lorenzo Romero. Gaby Jaques manda muchos saludos. Ándale. Muy la especiales. dueña de las quincenas. Es la patrona. No, la patrona. Al pendiente. Es la patrona. Es la patrona. No se hable más. Elizabeth González también un saludo para ella. Mi madre. Y bueno, es tu mamá. Sí. Bueno, un saludo. Y Alonso Isaac Quintero también manda saludos. De los primeros que se reportó, un saludo al pastor Jairo. Y desde la iglesia Betania de Sendero de Vida. Ahí es donde estamos compartiendo. Bueno, bien, pues a todos ellos les decimos que compartan el video, de verdad, para poder llegar a más personas, escuchen, como lo decimos, un mensaje diferente, algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar y ver en redes sociales, algo de verdad edificante, algo que va a traer vida. Vámonos con algo de música, algunos cortes musicales por ahí y volvemos aquí a Vidas que Inspiran por Radio Vida. Recordando lo que has hecho para mí. Son tantas cosas que me has dado solamente para mí. Quiero estar contigo siempre, solo pensar en ti. Me importa poco si es cursi, es solo para ti. Quiero decirte las palabras más bonitas. Yo quiero cantarte la canción más inigual. Quiero decirte que este amor ya no lo aguanto. Oh no, y lo que quiero hacer es verte sonreír. Hey, hey, hey.
Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Si ves o escuchas con frecuencia las noticias, habrás notado que los adultos mayores son más proclives a ser víctimas de fraude. Sin embargo, aún no nos queda claro el por qué. Desde el fraude del telemercadeo hasta la explotación financiera, la estafa es un negocio exitoso en este país y, de acuerdo con las estadísticas, los adultos mayores de 65 años seguirán siendo los más vulnerables. Como proveedor de cuidados, entender las razones por las cuales tus padres o abuelos son tan vulnerables puede ayudar a evitarlo. Los especialistas han identificado algunos patrones que usualmente los criminales buscan en sus víctimas. Por ejemplo, el exceso de tiempo libre después de la jubilación y el aislamiento son dos de ellos. Como muchas veces los jubilados buscan llenar sus horas, es más común que lean todo el correo o hablen con gente desconocida por teléfono. Los estafadores que aprovechan del aislamiento y las ganas de conversar de muchos de ellos y les ofrecen supuestas oportunidades de inversión o rebajas que no se pueden perder. Instruye a tus parientes mayores para que no caigan en estas trampas y consulten contigo cualquier oferta antes de aceptarla. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org/viva. La vida está en Radio Vida. Seguimos en Vidas que Inspiran aquí por Radio Vida 105.7. Mi nombre es Mario Rosas, ya lo sabe, todos los martes. Si es la primera vez que nos está escuchando, gracias por acompañarnos. Esperemos estar haciendo, ¿verdad?, ahí de inspiración en lo que estamos hablando para creerle a Dios, para confiar en Dios, para saber que no está solo usted, ama de casa, usted, padre de familia, de repente se complica, ¿verdad?, de los hijos y el trabajo y pues hay complicaciones económicas o de salud y uno dice, ahora sí que como el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Quién podrá ayudarme? Pues siempre hay alguien y no es el Chapulín, es Jesucristo el que está a nuestro lado. Jairo, tú nos hablabas ahorita de tu trabajo ahí en esta colonia acá al norte de la ciudad, y yo veo que alrededor de esta situación económica, alrededor de esta pues carencia económica que tiene la gente, como que hay otras situaciones que se dan, que vienen como que acompañando a la parte económica, ¿no? Vienen mucho los vicios de la mano. También, pues tristemente vemos que son lugares donde se da también mucho todo de la parte de violaciones, de violencia intrafamiliar. No digo que sean exclusivos de estas áreas marginadas, por así decirlo, ¿verdad? Pero como que es un foco ahí muy permanente. La parte de vicio, la parte de violencia, la parte de todo lo que tenga que ver ahí con un poquito la promiscuidad y cosas así, tristemente. Eso por un lado, pero así como en relación, ahora sí que al pecado, ¿no? Como que una cosa te lleva a la otra. Una vez que nosotros hemos encontrado la luz, una vez que nosotros hemos encontrado a Jesús, ¿qué tú me dices, que tú me presentas como lo que debe ir acompañándome a mí como un nuevo seguidor de Jesús? ¿Qué debe de haber en mi persona? ¿Qué me debe de ir acompañando para yo ir fortaleciéndome, para yo ir creciendo en esta nueva aventura, en esta nueva vida que Dios me da, que Dios me promete, ¿verdad? Donde dice su palabra que todo es hecho nuevo, pero ¿qué debo yo ir entonces haciéndome de qué para poder crecer?
Mira, Mario, cuando nosotros comenzamos nuestro servicio, nuestro caminar en Dios, desde el momento en que uno decide entregarle el gobierno de su vida a Jesús, es decir, que Dios empiece a tomar el control de nuestra vida, algo para nosotros poder desarrollar un buen servicio, porque ahorita hablamos acerca de ello, sin duda necesitamos nosotros la ayuda del Espíritu Santo. De hecho, se me viene ahorita a la mente el momento en que Jesús estaba por despedirse de los discípulos. Ellos sentían que les iban a quitar todo, porque Jesús era el todo para ellos en ese momento. Y Jesús, hablando con los discípulos, les dice: no los dejaré huérfanos, rogaré al Padre para que os envíe otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, a pesar de que la misión de Jesús era por cierto tiempo limitado, 33 años aquí en la tierra, para cumplir el propósito de morir en la cruz y que a través de su muerte nos diera la vida eterna a nosotros, sigue algo más, como decías ahorita. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros en el día a día? ¿Cómo podemos avanzar? No estamos solos. Jesús prometió estar con nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos: rogaré al Padre para que os envíe otro consolador, esa palabra consolador, Mario, en el griego es la palabra parakletos, y tiene un significado muy interesante, y es que esa palabra parakletos significa uno que ha sido puesto al lado de otro para ayudarlo en cualquier momento, en cualquier situación. Y otra se traduce como un abogado. Entonces, nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas tener una relación con Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo. Si alguien viene ahorita y dice: a ver, espérame, ya me confundiste, ¿no? Está Jesús, está Dios, y ahora ¿cómo que Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo tú de una manera sencilla, simple, pudieras definir, aunque pues así como a Dios no lo podemos explicar de una manera simple, ¿verdad? Y poderlo entender en su totalidad, ¿verdad? Porque pues va más allá de nuestra capacidad, pero en lo posible, ¿cómo pudiéramos definir, cómo pudiéramos describir al Espíritu Santo? Mira, bíblicamente el Espíritu Santo, la Biblia nos dice que es Dios, y lo habla ahí en el libro de los Hechos. La Biblia cuenta en el libro de los Hechos una historia donde se encontraban los apóstoles y una pareja que era Ananías y Zafira. En ese momento se estaba dando la situación de vender propiedades, porque dice que todas las personas tenían todo en común. Entonces vendían, se despojaban de todas las cosas para que a nadie le hiciera falta algo. Entonces se repartía entre los necesitados. Y hay una historia muy interesante donde estas personas venden una propiedad, no nos dicen cuánto, venden una propiedad y se presentan ahí ante los apóstoles. No dice cuánto, ¿no? No dicen cuánto, no. Supongamos que la vendieron ahí, no sé, en 100,000 pesos, ponle 100,000 pesos. Y este personaje, Ananías, llega ahí con un discípulo a poner el dinero, como yo lo hice, ¿no? Así, soy bueno, vendí mi propiedad, como ya otro había llegado vendiendo su propiedad y repartió sus bienes. Este no quería quedarse atrás, así que llega y dice: vendí mi propiedad, en tanto aquí te va. Pero dice la Biblia que él sustrajo de ahí. Se me figura que desde que entró, digamos, al auditorio acá, como que venía con el dinero acá sonando arriba, ahí, ¿no? o la bolsa sonando ahí, contando las monedas de plata, de oro, no sé. Exacto, así que dice que pone esa cantidad ahí, pero había sustraído. O sea, él dijo en tanto, pero realmente mintió porque sustrajo. Y dice que en ese momento Pedro le dice: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón de mentira? Dice: porque no has mentido a Dios, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces ahí nos habla de que el Espíritu Santo es Dios, porque se estaba refiriendo que mintió al Espíritu Santo. Entonces es un ejemplo que ahí en el libro de los Hechos nos da de que el Espíritu Santo es Dios. Pero algo muy importante, Mario, que quiero resaltar es que el Espíritu Santo es una persona. Y para poder entender esto, podemos nosotros buscar ahí en internet la definición de persona, y vamos a encontrar que el concepto más común de persona es de un ser con capacidad de raciocinio, que tiene voluntad propia, que tiene identidad. Entonces, explicándonos a nosotros que no necesitamos un cuerpo para ser una persona, sino que realmente una persona es aquel ser que tiene capacidad de decisiones, de voluntad,
de razonar. Y todas esas cualidades las tiene el Espíritu Santo y las podemos ver en la Biblia, en el libro de los Hechos, cómo los apóstoles consultaban al Espíritu Santo. Decía Pedro, decía, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros el que no tomemos responsabilidades que nos metan en peligro, parafraseando ello. Entonces tomaban en cuenta al Espíritu Santo en cada decisión que tomaban. Es una persona que piensa, que siente, tiene voluntad, sentimientos. No, de repente se nos complica un poquito esta parte de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No es ahorita una clase de teología, ¿verdad? Para entenderlo simplemente de la manera sencilla que Él es Dios. Y como tú dices, Él es ese paracletos, ese ayudador, ese amigo que está a nuestro lado. Pero yéndonos un poquito más allá, ¿para qué está? Más allá de ayudarme de una manera muy general, ¿es eso simplemente lo que quiere y mi relación con Él debe de llegar hasta ese nivel de ese amigo que está para ayudarme? Porque humanamente, lo pongo así, pues a mí me incomodaría, a mí se me haría pues muy mala onda que un amigo solo me busque para que le ayude. Que un amigo solamente me busque cuando tiene una necesidad, que un amigo me busque solamente cuando se le complica y a las 2, 3 de la mañana, oye, me quedé tirado, ¿no? Échame la mano y ayúdame, ¿no? Entonces, si vemos solamente al Espíritu Santo así como alguien que está para ayudarnos, no creo que eso sea hasta ahí donde quiere llegar el Espíritu Santo. Así ¿Qué es. más desea el Espíritu Santo de nosotros? Fíjate que principalmente nosotros debemos de conocer al Espíritu Santo como alguien que nos ayuda, como dices. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. O sea, que en el momento en que cada persona necesita o crea que ya no puede seguir más por las situaciones, los problemas de la vida, ahí está ese paracletos en el cual tú puedes decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Porque nos ayuda en nuestras debilidades. Incluso a veces en nuestra relación con Dios lo necesitamos, porque la manera en que uno se comunica con Dios es a través de la oración, y orar es platicar, hablar con Dios. Y no sé si te ha pasado a ti, Mario, pero de repente con el afán y las cargas o el estrés del trabajo, de las actividades diarias, a veces nosotros no queremos ni platicar con Dios o simplemente no sabemos qué pedirle. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cómo hemos de pedir? ¿Cómo hemos de orar como conviene? No lo sabemos. A veces no tenemos la fuerza, no tenemos las ganas, pero ahí está Él para ayudarnos y para poder acercarnos en una relación con Dios. Pero no solamente se limita a eso, como tú dices, sino que nosotros podamos responder a ese mismo deseo que Él tiene por nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, así que nosotros debemos de establecer una comunión personal con Él día a día. Y ahorita se me viene a la mente, Mario, el último verso ahí del libro de Corintios, de la carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios o del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces, escuchaba por ahí el comentario de un joven. Voy a atribuirlo porque ahí es, porque de repente como nosotros cometemos algo que se llama plagio, al atribuirnos muchas frases redundantes que a veces me da risa, que vemos ahí que parece mérito propio de una persona. Pero escuchaba a un joven que se llama Itiel Arroyo, no sé si te ha tocado escuchar. Español. Él decía, un español, y él hablaba del Espíritu Santo acerca de esto, y él decía que la manifestación más grande de Cristo es la gracia. La manifestación más grande del Padre es el amor. Y la manifestación más grande del Espíritu Santo es la comunión, la koinonía. Entonces vemos que la Biblia, cuando Jesús vino a establecer la gracia. Vemos a una mujer que iba a ser apedreada, Jesús la perdona, él da gracia. Vemos a Jesús como la esencia de la gracia. Al Padre, pues todo vemos el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿qué del Espíritu Santo? Va más allá de simplemente pedir que nos ayude. No, Él anhela tener una comunión con nosotros. Y hablar de comunión es hacer partícipes a otra persona de lo que nosotros hacemos. Y esto nos habla
acerca de que nosotros debemos de tomarlo en cuenta en nuestro día a día. El por qué no decirles, si es una persona y tiene sentimientos, porque la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. Si fuera una cosa, no tuviera sentimientos de contristar, solamente se contrista a alguien que tiene sentimientos. Entonces, podemos saludar al Espíritu Santo día con día, decirle, Espíritu Santo, buenos días, enséñame a caminar conforme a la voluntad de Dios y poder establecer esa comunión y hacerlo partícipe en nuestras actividades diarias, Mario, que eso es muy importante para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, ¿cómo pues entonces empieza a tomar otro nivel de importancia el Espíritu Santo? Así es. No solamente que ya es bastante el ayudarnos, ya es bastante el estar ahí, ¿no? Igual dice que nos guiará hacia toda verdad, hacia toda justicia, ¿no? Que tanto nos falta, ¿no? O sea, a Jesús, ¿no? Hacia la verdad, que es Él, hacia la justicia, ¿no? Establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, la justicia, que tanto nos falta en este momento, ¿no? Como sociedad, que tanto nos falta. Pero siempre como que buscamos esa parte solamente del ayudador, buscamos esa parte, y en general de Dios, ahorita lo hablábamos, ¿no? De que queremos las bendiciones solamente de Dios, pero un poquito pasamos de largo con los, pues no requisitos, pero sí lo que nuestra responsabilidad, ¿no? Lo que Dios demanda de nosotros. En ese sentido, ¿qué crees tú que demanda el Espíritu Santo de ti? Si nos platicas ahorita al volver, porque yo creo lo que tú estás diciendo y qué padre, ¿verdad? Que Él está ahí, quiere esa comunión y quiere ayudarme en cada una de las decisiones de mi vida, en cada uno de los momentos complicados de mi vida, pero pues creo que también demanda de mí algo, ¿no? Vámonos un pequeño cortecillo, un pequeño corte musical, y ahora sí, si quieres echártela, esta rolita de Tales Roberto, un cantante brasileiro, ¿no? Ya tiene, creo que una grabación en español, ha hecho algunos covers por ahí en español, pero pues originalmente él empezó a sonar pues en su idioma original, ¿verdad? En portugués, pero ya tiene por ahí algunas canciones en español y todo un disco, creo ya, toda una producción también. ¡Sean llenos del Espíritu Santo! Aquí, mi hermano, es transmisión directa, presión del Espíritu Santo en la vena, en el corazón. ¡Aleluya!
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Soy el profe Martín. Les invito para que sigan escuchando Radio Vida. No le pueden cambiar, porque van a escuchar muchas canciones aquí del profe Martín. Espero que bendigan mucho su corazón. Abrazos. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sigue en sintonía, Radio Vida. Regresamos a su programa Vidas que Inspiran en Radio Vida Hermosillo. Estamos ya de vuelta al último bloque ya del programa con nuestro invitado Jairo Jaques en esta martes 27 de febrero. Y queremos dar un saludo rápidamente antes de continuar con el último bloque a David Villanueva, que se conecta y manda un saludo, pide que un saludo. Entonces ahorita cuando tiene el micrófono le mandan un saludo personalmente a nuestro amigo David Villanueva. Un saludo ahí por el buen David. Rockstar, pues quiere saludo a él acá especial. Individual, así. Saludos también a Marcos. Marcos. Los tacos, dile que Marcos deje de cosas Gutiérrez. ahí, los cebocitos. Marquitos, saludos Marquitos. Saludos a Marcos Gutiérrez, que siempre se conecta y nos sigue como cada martes. También a Gabriel. Sobre los cebocitos ahorita saliendo, dile. También a Marquitos. Gabriel Lizardi también manda muchos saludos. Y Alejandro Fregoso y Jesús Guerrero se reportaron, pero dicen que no se escuchaba el audio, pero fue por un detalle ahí de la transmisión de los derechos de las canciones. Entonces tenemos que a veces cambalacharle ahí con bajarle volumen a la transmisión en línea, pero en la radio, ustedes prendan la radio, ahí está la canción, siempre está disponible. Y igual con la raza que está conectada, alguno por ahí si nos puede ayudar con el nombre de la canción de Tales Roberto. Hay una que me gusta mucho que empieza como en un diálogo de que le pregunta al Espíritu Santo que sí, qué quiere de él, y ya el Espíritu Santo le dice que quiere que le busque, que lo ame a él, no lo que le da a él, ¿no? Que a veces buscamos al Espíritu Santo, como decíamos ahorita, para ayudarnos, y las manifestaciones de repente, ¿no? Muy espectaculares del Espíritu Santo, y a veces buscamos eso y no realmente a el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si alguien ahí de los que andan conectados ha escuchado a Tales Roberto, que nos diga esta rolita, si por ahí se acuerdan cómo se llama, para al terminar cerrar con esta rolilla, sería muy, muy padre. Te decía Jairo, ¿qué pide el Espíritu Santo, ¿no? Porque yo siempre quiero recibir, véngase, ¿no? Ayúdame, dame, bendíceme, está la cosa complicada, échale, ¿no? Y siempre estamos ahí en un sentido solamente de recibir, pero en esta coinonía, en esta comunión, tiene que haber dos personas. Así es. Entonces, tanto es dar como recibir. Siempre este principio bíblico se tiene que aplicar. Sí, ¿no? ¿Qué demanda de mí el Espíritu Santo? Más que demandar, Mario, creo que él quiere, él anhela tener esa comunión con nosotros, el que nosotros lo tomemos en cuenta. Por ahí creo que hay un libro que se llama El Dios Olvidado, habla acerca del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces nosotros siempre leemos ahí el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y como que por verlo o por mencionarlo en el tercer lugar, creemos que es el menos importante, pero no, o sea, realmente el Espíritu Santo dentro de la deidad de Dios tiene una importancia sublime, porque Jesús habló acerca de que todo pecado y toda blasfemia contra el Hijo del Hombre, hablando Jesús mismo, le será perdonado, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y es que blasfemar es hablar en contra, oponerte. Entonces, el Espíritu Santo desea que lo tomemos en cuenta, Mario. Fíjate que en mis inicios de conocer al Espíritu Santo como persona, que fue cuando empezó a cambiar mi vida, a tomarlo en cuenta, a dialogar con Él y tener esa comunión, como tú dices, un emisor y un receptor de la palabra, porque a veces con Dios o la oración lo hacemos un monólogo. Llegamos, Dios, te pido esto y dame, y vamos, y ya nos salimos de ahí, se convirtió en un monólogo, y Dios se quedó ahí con la palabra en la boca. Entonces Dios dice, ¿en qué momento me vas a escuchar a mí? Entonces, lo que el Espíritu Santo desea, Mario, es que lo tomemos en cuenta, que platiquemos. Como te decía, la manifestación más grande del Espíritu Santo es querer tener intimidad, comunión
con cada creyente, con cada persona, el no ignorarlo, sino que el que realmente vayamos a una profundidad de conocerlo, como conocer a una persona, como conocer a tu pareja, por así decirlo. Entonces, yo recuerdo una experiencia, Mario, donde le preguntaba al Espíritu Santo, quiero conocerte o hazme partícipe de tu sentir. Y recuerdo que tuve una experiencia muy bonita donde él me habló claro y me dijo, la iglesia o los cristianos hoy día piensan que yo únicamente me limito a una manifestación de hablar en lenguas. Así me lo dijo como tal. La gente piensa que yo soy una manifestación de hablar en lenguas y se acabó. Pero yo anhelo tener una relación personal con cada creyente, el revelarles a Cristo, porque Él es el que nos lleva a Jesús, Él nos guía a toda verdad, es decir, a Jesús. No podríamos conocer a Jesús, Mario. Incluso la salvación no se puede manifestar si no es por el Espíritu Santo, porque su trabajo, su obra es convencer al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Él desea tener una relación personal con nosotros. Y algo que últimamente, hace unos meses, Mario, me decía el Espíritu Santo a causa de que algo le pregunté. Y es que a veces nosotros creemos conocer al Espíritu Santo y hacemos eventos, 5 días con el Espíritu Santo, 20 días. Avivamientos. Y como que le hacemos el favor de hacerlo partícipe en una reunión. Pero no, Él quiere ser 365, 24/7. O sea, Él quiere que cada persona lo tomemos en cuenta para cada decisión que nosotros tomemos, consultarle. Espíritu Santo, voy a emprender este negocio o voy a tomar esta decisión familiar o cualquier tipo de necesidad, consultarlo, porque Él está ahí para ayudarnos y Él demanda que esa cercanía con nosotros. Y fíjate, yo creí por los años que tengo de platicar y dialogar con Él, el que ya lo conocía suficiente. Y Él me hizo una pregunta y me dijo, ¿conoces a tu pastor? Me dijo Él. O te la hago esta pregunta a ti, así me lo puso Mario. No sé, Mario, ¿cuánto tiempo llevamos de conocernos? Tú y yo, ¿qué será? 8 o 10 años. 8 o 10 años, Mario. Ajá. Pero fíjate, así me la puso Él. Me puso el ejemplo de una persona y por eso quise preguntarte a ti. Llevamos 8 o 10 años, entre comillas, tú y yo de conocernos. Ajá. Porque nos hemos visto, porque nos hemos saludado una que otra vez, pero realmente no conozco a profundidad tu vida. Por ejemplo, si me preguntas a mí, Mario, algo acerca de ti que llevamos 8 años de conocerlo, ¿cuál es tu color, ¿no? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? No podría responderte, Mario, porque nos hemos saludado una que otra vez. No sé la de mi mujer. Exacto. Y mira, eso me hizo pensar y realmente quebrantó mi corazón, Mario, porque a veces la gente piensa conocer al Espíritu Santo porque lo ha saludado o lo ha experimentado en una reunión, en un martes, en un miércoles, en un domingo, en un servicio, por haber escuchado un mensaje, una experiencia. Cree que ya lo conoce, pero no, lo que realmente Él quiere es que cada día nosotros establezcamos una relación para profundizar. ¿Qué genera esa relación? Me hablas de esa relación, de esa intimidad, pero ¿qué genera en mí? Yo entiendo que después de cada encuentro con Dios yo no puedo ser el mismo, pero eso suena muy ambiguo, suena muy general, suena muy, pues ya no soy el mismo, pero lo mismo en qué, ¿no? Lo mismo en qué área, en qué sentido. Después de tener esa relación, después de ir intimando con el Espíritu Santo, ¿qué genera en mí? ¿Qué Él quiere hacer en mí? Más allá de, como te digo, buscarlo por un favor, sino simplemente por el deseo, por el anhelo de estar con Él, pero ¿qué va provocando en mí esa relación con Él? Nos va transformando por completo, Mario. En la medida en que nosotros tenemos una relación con Él, nos empezamos a parecer más a Él. Es como dos buenos amigos que conviven mucho tiempo y de repente una persona le dice, ni se parecen nada, pero porque se ríen igual o algún gesto, dice, ¿son hermanos ustedes? Ok, son amigos porque manifiestan gestos similares. Entonces, mientras más tiempo nosotros pasemos con el Espíritu Santo, lo conozcamos, más nos vamos a parecer a Él. Y fíjate, el hecho de que el Espíritu Santo no tenga un cuerpo, porque en algún momento yo lo pregunté, ¿por qué tú no tienes un cuerpo así como lo tuvo Jesús? Sé que eres espíritu, pero ¿por qué? Y me llevó a la palabra, porque siempre nos lleva ahí a la palabra para explicarnos. Y me llevó a esa parte donde Pablo dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Yo soy. Sí, él me dijo, yo no tengo un cuerpo porque yo quiero que tú seas
mi cuerpo. Wow. Yo quiero que tú seas mi morada. Yo quiero que tú seas mi vehículo por el cual yo quiero manifestarme. Y ese es el deseo del Espíritu Santo en cada persona, que nuestra vida, nuestro cuerpo, sea su habitación, seamos ese tabernáculo móvil por el cual Él pueda manifestar su fruto, porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, fe, mansedumbre, templanza, y que nosotros podamos manifestar esa esencia que es Él. Entonces, y además de que Él nos capacita, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que reparte los dones y lo hace como Él quiere. Él nos da la capacidad para hacer todas las cosas. Así que eso es lo que nosotros podemos ganar, o lo que repercute en nosotros el tener una relación con Él. A ver si alcanzamos, pero poniéndolo práctico, ahorita nos está escuchando tal vez una señora, una ama de casa que el marido consume alcohol, no sé, tiene algún vicio, se gasta la quincena y no tiene que darle a sus hijos, o hay que pagar esto y aquello y no sabe cómo. Ahí el Espíritu Santo, ¿cómo entra? ¿De qué le sirve el Espíritu Santo? ¿Cómo puede el Espíritu Santo manifestarse ahí en esa situación? Nos ayuda en las situaciones difíciles, y como te digo, vuelvo a mencionar, una de las obras o el trabajo del Espíritu Santo es convencer. El convencer al hombre de pecado. Entonces, si vemos un cuadro, una situación difícil así, donde hay violencia, hay drogadicción, ¿en qué te va a ayudar el Espíritu Santo? En que Él es el único que puede cambiar el corazón de esa persona que está pasando una situación. Quizás tus palabras no cambien, pero es el Espíritu Santo el que se va a encargar de redarguir, de transformar, de convencer a esa persona para que vuelva en sí. Y sobre todo ayudarnos a orar conforme a la voluntad de Dios. Y se me viene a la mente ahorita algo, Mario. Dice la Biblia que nadie conoce al hombre mismo sino el Espíritu que está en el hombre. Así tampoco nadie conoció a Dios sino el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si nosotros queremos conocer a Dios, necesitamos conocer al Espíritu Santo, porque Él es el que conoce todo de Dios. Y si queremos pedir algo, será que Él nos ayuda. Dice, ¿sabes qué? No sabes cómo pedir, yo te enseño, porque yo conozco. Yo le hallo el lado a Dios, qué es lo que le gusta. Es el traductor, ¿no? Exactamente. Es un traductor. Nuestro espíritu pues se comunica pues con el Espíritu de Dios. Así a través de eso, del Espíritu de Dios, ¿no? Empezó medio timidón Jairo, pero nomás le tocamos el tema Espíritu Santo y ya se me prendió, ¿no? Ya soltó ahí el power acá, porque la verdad yo lo conozco y de ahí nació, ¿no? De ahí nació un poquito Sí, Sergio, sí. No, es que aquí nos trae con el tiempo, ¿no? Es broma. De ahí nació un poquito el buscarte, ¿no? En relación a una invitación a un evento ahí que tuvimos con jóvenes y hablando en ese sentido, en el tema de Espíritu Santo. Lo veo en tu persona, de verdad, lo sensible hacia el Espíritu Santo que eres. ¿Cómo podemos ser sensibles? De repente nos llenamos, el que ya tiene muchos años de conocer de la Biblia y todo esto, pues nos llenamos muchas veces de conceptos, nos llenamos muchas veces de dogmas, nos llenamos muchas veces de que ya sé cómo hacer las cosas, y yo veo de repente así como que el Espíritu Santo nos deja, ¿no? Y así como que con las manos cruzadas, como que pues ¿y yo cuándo, no? ¿Yo cuándo entro? Porque tú ya sabes cómo orar, tú ya sabes cómo hacer eso tontamente, o sea, porque nos falta pues, y ahí estamos, pero nosotros creemos que sabemos cómo hacer las cosas, y el Espíritu Santo sí lo veo como que, ¿y yo cuándo, no? Como desesperado, porque dame chance. Así es. ¿Cómo ser sensibles a la voz del Espíritu Santo? Fíjate, hay una parte ahí en la Biblia que dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. De repente nos llenamos de tanta doctrina, de tanta teología, de tantos conceptos, y olvidamos darle esa oportunidad al Espíritu Santo de tener esa relación, esa comunión con Él. Y todo empieza, Mario, de abrirnos al deseo de querer conocerlo. Y cuando empezamos una relación con Él, Él nos hace ver la situación o la realidad de lo que somos. A veces hay cosas en nosotros que nosotros mismos no las vemos, pero las personas que nos observan sí. Entonces, el Espíritu Santo es esa persona que está al lado tuyo, que te va a señalar incluso esas cosas que necesitas cambiar, que a veces nosotros no las vemos o no las queremos ver simplemente, pero Él está ahí para ayudarnos a
a poder ver esas cosas. Y la manera en poder relacionarnos con Él es sencilla, Mario. Incluso el libro de Romanos, el capítulo 9, en el verso 1, nos habla de cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice: verdad os digo en Cristo, no miento, y el Espíritu Santo da testimonio a mi conciencia. Entonces Él habla, no solamente el Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia, es lo principal, pero Él es esa vocecita en nuestra conciencia que cuando nosotros le fallamos a Dios, viene a decirnos: lo que hiciste está mal. Entonces nosotros empezamos a identificar, en medida en que nosotros platicamos y tenemos una relación con Él, vamos identificando su voz y habla nuestra conciencia. Es como si nosotros empezamos un diálogo, Mario, y mientras más hablemos tú y yo me voy relacionando con tu voz. A pesar de que tú me llames, no te puedo poner un ejemplo, que tú me llames de un teléfono que yo no tenga registrado, y por el tiempo en que tú y yo convivamos y hablamos tanto, yo ya identifico tu voz, y tú me llamas de un teléfono que yo no tengo detectado y te contesto, y ¿qué onda, Mario? Oye, ¿cómo sabes que este es? Porque ya conozco tu voz. Entonces, en la medida en que nosotros platiquemos con Dios, Él nos va a hablar. O sea, mucha gente quizás no coincida el hecho de que Él hable, pero la Biblia dice que Él habla. Jesús dijo: cuando Él venga os enseñará, dice, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo habla, dice, Jesús dijo: cuando Él venga no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Entonces, Él escucha atentamente a lo que el Padre y lo que Jesús dice, y Él nos los revela, Él nos recuerda esas palabras que Jesús habló. Entonces, tenemos que escuchar con nuestros oídos esa voz. Sin duda, ¿no? Todo un tema el Espíritu Santo y muchas otras funciones, muchas otras áreas que se quiere manifestar en nuestras vidas. Te hago estas preguntas pensando, ¿no? en alguien que, en alguien que pues a lo mejor no está tan familiarizado con el tema, con la terminología de repente que uno como cristiano en ocasiones adopta, y que lejos de acercarnos nos separa, ¿no? de las personas para compartirles el mensaje, para hablarles de Dios, ¿no? Ahí ya usé una terminología cristiana, ¿no? Sí. Para compartirles el mensaje, ¿no? Para hablarles de Dios simplemente, ¿no? De eso se trata, de hablar de Dios, de las buenas nuevas, de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, y cómo se vuelve necesario en nuestro diario vivir el Espíritu Santo. Y es práctico, Mario, lo que decías. ¿Puede estar, o sea, el Espíritu Santo está al alcance de todos? Sí. ¿Cualquiera puede conocerlo? Sí. De hecho, el Espíritu Santo anhela que todos nosotros le conozcamos. Entonces, cualquier persona puede establecer una relación con Él. Ciertamente, la base de todo ello es que Él nos acerca a Jesús. Desde el momento en que una persona le entrega su vida, el gobierno de su vida a Jesús, desde ese momento el Espíritu Santo viene para empezar a tener una relación con nosotros. Pero está al alcance de todos. Él desea ayudarnos a cualquier persona en las situaciones difíciles. Sería mejor ya complicarnos un poquito, pero ¿puede alguien conocer al Espíritu Santo antes de conocer a Jesús? Una muy buena pregunta, Mario, muy buena pregunta. Pero creo que sí. En mi opinión creo que sí, porque es Él el que se manifiesta primeramente. A veces, fíjate, nosotros creemos haber conocido a Jesús primeramente antes que al Espíritu Santo, porque después nos enseña la doctrina, el ser bautizados en el Espíritu Santo, y hasta ese momento creemos que ya viene como un tema más, pero realmente nosotros, aunque no le conocíamos, fue Él, fue el primero en el que tuvimos el encuentro, porque Él fue el que nos hizo ver nuestra condición de pecado y nuestra necesidad de poder acercarnos a Dios, aunque no teníamos esa relación personal. No, el fin de semana, te pregunto, ahorita se me vino, porque el fin de semana pasado estuvo un invitado en casa, ahí en la congregación donde hubo una invitada, es un evangelista, vino de Tijuana, Leobardo Clark, por ahí le mandamos saludo, y nos platicaba, ¿no? de experiencias ahí en manifestaciones precisamente del Espíritu Santo, y nos platicaba en una ocasión de una persona que iba a orar por él, y por ahí la esposa creo que le comentó que no, pues es medio rejego y que no quiere nada, pero yo quiero que usted por él, y dice que antes de que ya llegara y orara por la persona, ya estaba hablando en lenguas y ni cristiano era. Es cierto, ¿no? mira, Cómo tuvo ese momento de conexión con el Espíritu Santo que lo convenció de pecado, se entregó su vida, no sé qué pasó en su interior, que ya estaba hablando en lenguas. Mira un ejemplo, sí viene, en el libro de los Hechos habla acerca de la casa de Cornelio.
Exactamente el mismo ejemplo. Llega el apóstol Pedro ahí y cuando ellos les estaban compartiendo acerca del mensaje, el Espíritu Santo se descendió sobre ellos y ellos se quedaron impresionados el cómo el Espíritu Santo estaba al acceso no solamente de los judíos, sino que la promesa alcanzaba a todos aquellos que están abiertos a querer tener una relación con Pues él. ahí está, de verdad yo creo que como cristianos o como un seguidor de Jesús, vamos a decirlo así, hay dos elementos básicos en la vida de cualquier seguidor de Jesús. Uno es la gracia, sin ella no podemos, pero el otro totalmente es el Espíritu Santo. Gracia y Espíritu Santo nos mantienen en el centro, nos mantienen en alineados. Un equilibrio, alineados, porque no podemos hacer nada sin la gracia, sin el Hijo, no lo podemos, o sea, hay cosas que no nos merecíamos, pues, que pues ahí tiene que Él echarnos la mano, ¿no? Y todo empieza ahí, Mario. Termino con esto sencillo, ahorita el que te explicaba acerca de las manifestaciones de la deidad de Dios. Si no tenemos una comunión con el Espíritu Santo, será imposible conocer a Jesús. Si no tenemos comunión, no podemos conocer el amor del Padre, porque habla la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión. Si no tenemos comunión, no podemos entender el amor. Por ejemplo, mientras más te conozco, yo puedo sentir un aprecio, un sentimiento hacia ti y amarte. Entonces, mientras tenemos comunión con el Espíritu Santo, podemos entender el amor de Dios. Y cuando entendemos el amor de Dios, entonces entendemos la gracia. Porque el amor te lleva a manifestar gracia. Porque como amas a una persona, la perdonas una y otra vez, porque la gracia es el favor inmerecido. Entonces, si no hay comunión, no hay amor o no entendemos el amor. Y si no entendemos el amor, no entendemos la gracia. Pues ahí estaba muy relacionado y vamos a hablar un poquito más allá de esto. En este ciclo que empezamos ahora con el buen Jairo, yo quisiera hablar de cosas básicas de una persona que quiere conocer, que quiere seguir a Jesús. Una de ellas sin duda es el Espíritu Santo, una de ellas también lo que ahorita mencionaba, la parte de la gracia, una vida devocional, una vida devota, hablando de la oración, de la lectura, del conocer a Dios ahí en la Escritura. Vamos a estar hablando de esos temas muy básicos de cualquier persona que quiere realmente conocer a Jesús, no una religión, no los 10 puntos doctrinales, no, sino conocer a Dios. A veces el teólogo pues explica algo que estudió, pero a veces no lo vive y lo explica de una manera que lo entiende, pero no es lo mismo cuando tú conoces a Jesús a través del Espíritu Santo, ¿no? Como lo hablábamos ahorita con Jairo, y pues ahí directamente en la fuente que es la Biblia, su palabra. Así que vamos a estar hablando de eso en este ciclo. Ya último martes sería de este mes de febrero, y lo que sería marzo vamos a estar hablando de estas cosas básicas de verdad que ocupamos. Muchas gracias Jairo, muchas gracias por este tiempo, por aceptarnos la invitación, compartir con nosotros tus experiencias, tu vida, ¿verdad? Y todo lo que nos estuviste hablando. Gracias, de verdad lo apreciamos. Gracias Eri por ahí en los controles, estar siempre al tiro, ¿verdad? Y al buen Sergi, ahí tras bambalina, ¿verdad? No quiere salir mucho en cámara, no le gustan mucho los reflectores, pero igual ahí está echando la mano. Muchas gracias, el buen Jorge Mozo también. Nos vamos, nos despedimos, lo dejamos con una rolita más. ¿Sí? ¿Se hizo o no se hizo con la de Tales? ¿O qué vas a poner? Mira pues. Con Mario Roberts. Pues. No, nos vamos, gracias. Síganlo compartiendo el video, por favor, síganlo compartiendo y que más personas puedan escuchar de verdad un mensaje de vida. Esto fue Vidas que Inspiran de este martes 27 de febrero. Nos vamos, nos comimos ya 8 minutitos de más. Esto fue entonces el programa de hoy de Vidas que Inspiran aquí por Radio Vida.